Hola, nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Buenos días, les damos un saludo a todos los que ven y escuchan por este medio. Les invitamos a que abran su Biblia en el Salmo 117 y vamos a leer el Salmo. Dice: alabanza por la misericordia de Jehová, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Los invitamos a que cierren sus ojos, vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque nos cuidas. Gracias porque nos das la salud. Bendice a todos los que nos están viendo. Que este mensaje llegue a todos nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos a que canten con nosotros. Señor, mi fortaleza, como ninguna, vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel, perfecto amor
inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauro, has sido fiel, has sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Hace algunos años, cuando yo cursaba la primaria en mi ciudad natal, me sorprendió el escuchar a un compañero de clases afirmar que no creía en Dios. En aquella época, creía que esta idea era inconcebible, por lo que no dudé en cuestionar la razón de tal incredulidad. Él respondió que no podía creer en la existencia de un Dios de amor que se quede en silencio al ver el sufrimiento de tantas personas inocentes. Hoy, 20 años después, aprendí que comprender la justicia de Dios en un mundo lleno de injusticias es uno de los grandes desafíos de la religión. En la búsqueda por la comprensión de la relación entre la existencia de un Dios de amor y la existencia de sufrimiento, es que encontramos la jornada del profeta Habacuc. En su pequeño libro percibimos que él sufrió una gran crisis espiritual, pues constantemente expresa a Dios su preocupación por la injusticia y la maldad prevaleciente en la sociedad que vivía, pero ningún tipo de cambio ocurría. En el capítulo 1 de su libro, versículos 1 al 4, leemos el siguiente desahogo. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. ¿Alguna vez se ha sentido así como el profeta Habacuc, clamando a Dios, pero todo lo que viene del cielo es el silencio? A lo largo del libro, usted percibirá que el silencio de Dios no es sinónimo de inercia. Muchas veces Dios trabaja callado. Sin embargo, el ser humano ansioso quiere todo en su tiempo y de su manera. Pero podemos en este primer momento reflexionar sobre la honestidad de la oración de Habacuc. Muchos no tendrían el coraje de hacer la oración que él hizo. Él acusa a Dios de sordera e indiferencia. Aunque tales acusaciones estuvieran equivocadas, Habacuc nos enseña que orar a Dios es tener una conversación sincera con Él. Es exponer nuestros más íntimos pensamientos, sufrimientos y angustias. ¿Saben? Dios prefiere un corazón sincero que exprese honestamente sus dudas que una oración llena de palabras bonitas, pero que parten de un individuo artificial. En nuestro tiempo pocas personas piensan que existe un juicio de Dios, esto debido a las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Desde antes de la pandemia veíamos injusticias, veíamos situaciones en las que preguntábamos y la gente se preguntaba, ¿de verdad si existe Dios? ¿Dónde está? O si está haciendo algo. Entre los creyentes, entre aquellos que confían en Dios, también tenían esas mismas preguntas. Son interrogantes de cada día o de todos los días. Y ahora vemos que en el tiempo de este hombre llamado Habacuc existía lo mismo, es decir, la humanidad sigue siendo la misma, pero ¿qué es lo que hace Dios? Si usted se ha hecho preguntas como, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Está de acuerdo con lo que está pasando? ¿Por qué no hace algo? Si esas son preguntas que se ha hecho usted, bueno, son las mismas que se hizo este hombre llamado Habacuc, y lo vamos a ver en esta mañana.
Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 11, vamos a ver dos cosas. Una pregunta que hace Habacuc y una respuesta de parte de Dios. Y nos va a ayudar a nosotros a identificar lo que está haciendo Dios. Y permítanme hacerlo de esta manera. Tenemos preguntas, sí. Y la pregunta que él tenía, número 1, es ¿hasta cuándo y por qué permites? Son dos preguntas que hace el profeta, pero también conlleva algo dentro de esto. Yo quiero que usted lo vea de esta manera, una oportunidad para ver lo que Dios le está mostrando. Una oportunidad para ver lo que Dios quiere que usted vea o quiere que tú veas. Versículo 1 al versículo 4 dice lo siguiente: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vea lo que está diciendo este hombre aquí, es una queja hacia Dios, pero como le digo, vamos a ver qué oportunidades tenemos nosotros aquí ante esta situación. En el versículo 2 él dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Este hombre estaba viendo la violencia y la injusticia alrededor de él, en esa nación en la que habitaba. Y se preguntaba, ¿dónde está Dios? Se hacía la misma pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué no arregla las cosas? Si de verdad Dios es nuestro Dios, ¿por qué no arregla estas cosas que están pasando? Esto nos va a enseñar a nosotros lo siguiente: si tenemos preguntas como esas, podemos presentárselas mejor a Dios. Es mejor que se las presente a Él. ¿Para qué presentárselos a un gobernante o a una persona que también está en la misma condición que usted y yo, que no conoce, no sabe ni de qué se trata la vida? Pero si usted va a la palabra de Dios, se da cuenta que tiene una oportunidad de contárselo a Dios, de preguntarle a Él, y seguramente Él le va a dar una respuesta a su pregunta. ¿Por qué? Porque está haciendo de forma sincera, de forma honesta. Por eso hablamos de esta serie, es un diálogo sincero, un diálogo en el que podemos hablar con Dios de manera directa, sin frases rebuscadas o repetitivas, simplemente lo que usted siente. Y si usted es sincero en esa pregunta, seguramente va a recibir una respuesta de Dios. En el versículo 3 dice lo siguiente: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Esta es una excelente pregunta. ¿Por qué? Me va a decir. Por lo siguiente. Él hace esta pregunta: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Cheque que le está preguntando a Dios: ¿por qué me permites ver eso? ¿Por qué será que Dios nos permite ver la maldad que hay en nosotros y ver la maldad que hay en las personas? ¿Por qué lo hace? Esa es una oportunidad que nosotros tenemos para reflexionar. Y permítame enumerárselo de la siguiente manera: ¿por qué creo que Dios nos permite ver la maldad en nosotros mismos? Número 1, para mantenernos humildes, reconocer que somos malvados y que en cualquier momento, en un arranque de ira, podemos hacer algo que después nos vamos a arrepentir. Nos mantiene en humildad, reconocer que en nosotros aún existe la maldad. Segundo, para hacernos sumisos a la hora de la prueba. Cuando hay una prueba en nuestra vida, una crisis, de la que usted quiera, emocional, familiar, económico, de cualquier tipo, incluso en el trabajo, el saber que hay una maldad en nosotros, hay mal en nosotros, nos hace reconocer qué tan vulnerables somos y entender que no podemos hacer más allá, que no podemos sobrepasar los límites que nos dan. ¿Por qué? Porque en nosotros hay maldad y sabemos que si hacemos algo mal, podemos acarrear consecuencias graves. Lo tercero, para hacernos valorar aún más el sacrificio de Cristo en la cruz al darnos la salvación. Esto particularmente va para aquellos que ya conocieron de Cristo, ya aceptaron a Cristo. Si usted ya le aceptó, que yo sé que sí, ya aceptó a Cristo, ya le entregó su vida, ya le entregó su corazón, usted puede valorar
de una manera mucho mejor el sacrificio que Él hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque reconoce la maldad que hay en usted. ¿Hay pecado en nuestra vida? Sí lo hay. ¿Por qué? Porque estamos en esta tierra. Un hombre llamado Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él tenía un pleito allí en sí mismo. Él decía, cuando yo quiero hacer lo bueno, no puedo, y hago lo malo. Y descubro que hay un mal en mi vida, y es eso lo que está en nuestra vida. Entonces, valorar el sacrificio de Cristo en la cruz es algo que nos ayuda a retenernos, a detenernos y a entender que Dios nos da oportunidad de reconocer o de arrepentirnos para poder caminar de nuevo otra vez hacia lo bueno. Ahora, eso es en lo personal. Vamos ahora, ¿por qué Dios nos permite ver la maldad en nosotras personas? ¿Por qué Dios permite que nosotros veamos el mal que están haciendo otros? Permítanme enumerárselos, son 4. Número 1, para mostrarnos qué pudiera haber sido de nosotros si hubiéramos seguido con ese camino, si siguiéramos con ese andar. ¿Qué sería de nosotros? ¿Cómo estuviéramos? ¿O hacia dónde caminamos? Acuérdense que siempre se les dice a los jóvenes o a los adolescentes o a los niños, ten mucho cuidado con lo que haces, porque si no haces bien, tienes un buen proceder, te esperan 3 lugares, el hospital, la cárcel o el panteón. Cualquiera de esas 3 cosas, y no porque vayan con mucho más tiempo, sino antes de tiempo, si no cuidan su proceder. Entonces, para eso Dios nos muestra ver la maldad en otros. Segundo, para hacernos ver la maldad del pecado, la cual nosotros podemos pasar de largo y no deleitarnos en ella nosotros mismos. Sabemos qué es lo que causa el pecado. Yo creo que usted conoce eso, cuáles son las cosas que provoca el pecado. Destruye, hace garras, hace añicos, vidas enteras, personas, cosas. El pecado es así, destruye. Y dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Una persona que vive en constante maldad o en pecado, lo único que va a acarrearse una consecuencia muy grave, y entre ellos le va la muerte. Esas son cosas que por nosotros, al ver la tentación o al ver el pecado, pasamos mejor derecho y evitamos incluso alegrarnos de lo que esté pasando con esa persona, alegrarnos de lo que esté ocurriendo en ese momento y provocar en nosotros repudio hacia el pecado, no a las personas, sino hacia el pecado. Número 3, para que admiremos la gracia de Dios cuando Él salve pecadores. Admirar la gracia de Dios, el favor de Dios para con las personas que, siendo pecadores, Cristo que murió por ellos, los rescata, les da la salvación, porque ellos se arrepienten y le piden perdón a Dios y le entregan sus vidas. Eso a nosotros va a provocar una alegría, saber que eran personas perversas, malvadas. Algunos otros no lo van a entender, pero usted y yo lo podemos entender, saber que Dios los rescató. Eso es emocionante. Y 4, para hacernos trabajar más seriamente para que Dios nos pueda usar para salvar a otros y así extender el reino de Dios. Debería provocar en nosotros, al ver la maldad en las personas, el ir y decirles, ¿sabes qué? Hay una oportunidad en Dios, hay esperanza en Dios. Tú puedes cambiar de manera de vivir, no puedes seguir así porque te estás afectando y afectas a los demás. Ese es nuestro mensaje para con las personas, y decirles eso es algo que va a cambiar el rumbo de sus vidas y van a ser mejores personas incluso con sus familias. Un predicador hace muchos años dijo lo siguiente: hermanos míos, necesitamos conocer más de la maldad del hombre para hacernos más serios en busca de su salvación. Pues si hay algo de lo que carece la iglesia en cualquier otro asunto, es el asunto de la seriedad. Muchas veces no vemos con seriedad el pecado y lo vemos como algo simple. Pero cuando nosotros mismos hemos sido afectados por el pecado, entendemos que es un asunto serio, porque no se puede sobreponer tan fácilmente. El pecado trae consigo la muerte, dice la Biblia, pero Dios nos da un regalo, la vida eterna. Entonces, ¿qué mejor que eso para entender que el pecado es un asunto muy serio? Y este hombre ve todo eso
Y lo único que hace es clamar a Dios, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Miren, en los versículos 3 y 4, en resumen, lo que este hombre dice es lo siguiente, o son palabras claves. Habla de iniquidad o maldad, molestia, destrucción y violencia, pleito, contienda o rivalidades. La ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad y sale torcida la justicia. Vea todas estas cosas que ocurrieron en ese entonces. Y yo creo que en la actualidad es lo mismo, es lo que vemos a diario. Usted prende las noticias y se va a dar cuenta que es lo que hay, es lo que vemos, y la gente siempre está quejándose de eso. Bueno, Habacuc ve las molestias y el pecado por todas partes, como usted y yo, desde las relaciones personales hasta las cortes, donde se supone que se imparte la justicia. Nadie va al ministerio público porque tienen temor de ser revictimizados, se dice. Y tantas otras cosas que uno piensa, ¿cómo es posible que el mundo esté así de cabeza? Bueno, este hombre vio lo mismo. Y eso le angustió a él tanto que clamó a Dios y le preguntó, Dios, ¿por qué no pones las cosas en orden? Creo que en la actualidad es la misma pregunta que hacemos o que la gente hace. Dios, si de verdad estás ahí, pues ¿por qué no haces algo? Y déjenme decirle esto, Habacuc lucha con la pregunta que se levanta cuando alguien cree en verdad en Dios, pero mira a su alrededor y se da cuenta que el mundo que Dios quiere que sea, no lo es. Es decir, está yéndose al lado contrario. Y Habacuc ve eso y se acuerda de tiempos pasados, como usted y yo también. A veces he escuchado pláticas de personas que dicen, no, hace muchos años la gente era mejor que ahora, la gente se está descomponiendo, los muchachos se están descomponiendo y hay mucha maldad. Él está en la misma condición, pero déjeme decirle algo. El ser humano tiene la misma naturaleza todo el tiempo. Su naturaleza no cambia, sigue siendo el mismo. Esto que está ocurriendo, esto que vemos aquí, es lo mismo que está ocurriendo en la actualidad. Lo que fue antes, ahora sigue siendo, en diferentes circunstancias, pero es la misma situación. Por eso él pregunta, Señor, ¿qué estás haciendo? Ya más directo, es como cuando usted se molesta. La actitud de Habacuc sería como la de una persona que se molesta al ver que hay un policía ahí parado y delante de él están cometiendo un crimen, delante del policía, obviamente. Y el policía no hace nada, se queda parado viendo nada más. Y él no hace nada. Y creo que usted y yo lo estamos viendo, ¿no? De repente, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué no les dicen nada? Mira lo que está haciendo. Bueno, Habacuc está preguntándole lo mismo a Dios, exactamente lo mismo. Segundo lugar, si tenemos una pregunta para Dios, si usted tiene una pregunta para Dios y usted no ve la oportunidad que Dios le da para interceder ante Él, déjeme comentarle algo. Ante la pregunta que hizo Habacuc, Dios le da una respuesta y eso me ayuda a mí a ver el segundo punto, que tiene Dios un plan perfecto. O el plan perfecto de Dios. En otras palabras, es una respuesta que asombra, dicho por las propias palabras de Dios, una respuesta que asombra. ¿Por qué? Porque eso me dice a mí que Dios está actuando. Aparentemente no está haciendo nada, pero Dios está actuando. Versículo 5. Miren entre las naciones y vean y asómbrense, porque haré una obra en sus días que aun cuando se los cuenten, no la creerán. Y entre paréntesis le comento lo siguiente. El apóstol Pablo, ahí en el Nuevo Testamento, hizo mención de esta misma cita, así como está aquí. Pero él estaba hablando acerca de lo que Dios hizo a través de la muerte de Jesucristo. La obra de Cristo en la tierra, mientras estuvo en la tierra y cuando fue crucificado y murió. Él les estaba diciendo, es exactamente lo que hizo Dios. Ustedes no lo vieron, no se dieron cuenta, pero Dios lo hizo. Una cosa asombrosa. Mandó a su Hijo aquí a la tierra, anduvo entre nosotros y ustedes lo crucificaron, pero Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios y Él ofrece salvación. Ese es el asunto, la cosa asombrosa que Dios hizo. ¿Se da cuenta? Versículo 6. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa,
que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Vean el plan de Dios. Vean lo que es el plan de Dios. La respuesta que Dios le da a Habacuc es: no te preocupes por ello. Mira a las naciones de alrededor y de ellos saldrá una nación que va a ser mi instrumento para juzgar a esta nación pecadora. Interesante, porque no le reclama ni le dice otra cosa. Simplemente le dice: asómbrense, vean lo que voy a hacer. Volteen a ver a las naciones de alrededor. Y de entre ellos, uno de ellos se va a encargar de ejecutar mi juicio. Y él añade: porque haré una obra en sus días que aun cuando se los contaren, no lo creerán. Miren, entendemos bien la idea de que algo muy bueno que sea cierto. O sea, se parece muy bueno para ser cierto. Pero aquí Dios está diciendo algo contrario. Es completamente diferente. Era algo malo, muy malo, como para ser cierto. Una obra de juicio tan asombrosa que este hombre llamado Habacuc tendría un tiempo difícil para creerlo. Es decir, no lo creería tan fácil. Diría: no es posible, ¿de verdad? Y Dios se lo dijo: voy a hacer algo extraordinario, algo grande. Voy a traer a los caldeos. Dice en el versículo, más adelante, en el versículo 6, vea lo que le menciona. Dios le dice: yo levanto a los caldeos. Miren, los caldeos eran babilonios, o Babilonia en ese tiempo era una potencia mundial de esa región. Ellos arrasaban con reinos, naciones, conquistándolos. Y Dios dice: bueno, a ellos los voy a utilizar. Casualmente ellos iban pasando por ahí porque pues iban conquistando. Y Dios no se opone a ellos. Simplemente cuando ellos iban a llegar allí, ellos iban como mensajeros de parte de Dios. Porque no es que ellos no quisieran ir por su cuenta. Claro que ellos iban por su cuenta. Ellos querían conquistar. Ellos querían hacerlo. Yo levanto los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Ellos conquistaban reinos. El detalle aquí es que Dios les iba a permitir conquistar a ese reino donde Habacuc vivía. Nación pecadora, nación que no entendía, no reaccionaba para arrepentirse. Entonces Dios le permitió a esa nación conquistarlos. Y fue terrible, fue terrible. Es lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque este asunto era ya de un juicio hacia ese pueblo que ya estaban muy degradados. El punto clave aquí es el siguiente: si Dios no hubiera permitido que lo hicieran, o sea, que los conquistaran, ellos jamás, hablo de los caldeos o los de Babilonia, ellos jamás hubieran podido conquistar a Judá, ni mucho menos si los hubieran llevado a otra región, sacándolos de sus casas y poniéndolos en otro lugar. Dios no hubiera permitido eso si él no hubiera estado de acuerdo. Pero es exactamente lo que le estaba diciendo. Vea cómo describe Dios a esta nación. Versículo 7, formidable y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Vean nada más la magnitud de la maldad de este reino. Eran extremadamente perversos. Y además añade lo siguiente: de ella misma procede su justicia y su dignidad. En otras palabras, ellos sentían que eran los meros. Ellos sentían que debían dominar a todos. Por eso avanzaban así, de esa manera, porque tenían poderío militar. Entonces, de aquí lo que dice este pasaje: de ella misma procede su justicia y su dignidad. Ellos se sentían dignos y nadie más como ellos. Por eso llegaban y conquistaban. ¿Se imagina alguien sentirse superior a otro? Los veían como nada. En la actualidad hay personas así, con esa característica. Ven a los demás como nada. Y no les importa si les quitan o les arrebatan cosas. Para ellos son los que merecen todo. Espero que usted no sea uno de ellos. Pero esto es lo que se enfrentaron ellos en ese tiempo. Versículo 9. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena.
Vean la descripción todavía más fuerte. El terror va delante de ella. ¿Sabe una cosa? El pueblo de Israel, o este pueblo de quien está hablando Judá, el pueblo de Judá, eran tan malos, ellos habían tenido violencia, habían sido violentos. Pero, ¿qué creen? Aún no habían visto lo que era en verdad violencia y lo iban a sufrir en carne propia. Si ellos eran violentos, los que venían a conquistarlos eran peores, eran más violentos. Dios lo que iba a ocasionar con esto es que los haría vivir una buena dosis de violencia. Creo que usted y yo lo conocemos o sabemos cuando vemos que una persona es violenta y pensamos, esa persona es tan violenta que pues ¿quién se le puede oponer? Pero viene otro más violento y es mucho más fuerte el asunto. Bueno, ellos iban a sufrir eso. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios sufriría las consecuencias de su pecado. Recogerían ellos lo que habían sembrado. Y esto nos lleva a un pasaje más en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo hace referencia a lo que dice en Gálatas capítulo 6 y 7, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Las consecuencias van a venir sobre nuestras vidas. Si nosotros seguimos por el mismo rumbo, si nosotros seguimos haciendo violencia, si nosotros seguimos pecando y no nos arrepentimos, y a pesar de que nos llamen la atención o nos digan que rectifiquemos, pero seguimos en las mismas, más adelante vamos a cosechar lo que sembramos. Eso es inevitable. Y no lo vamos a asumir como un castigo de parte de Dios, sino una consecuencia. Ese es el problema. Ellos iban a cosechar lo que habían sembrado. Violencia sembraron, violencia van a tener, pero en mayor escala. Por eso dice, el terror va delante de ella. Y obviamente recogerá cautivos como arena. Ellos iban recogiendo los cautivos y los sacaban de sus lugares. Aquí los de Palmillas, lo que si ellos vivieran en ese tiempo, nos sacaría a nosotros de aquí de Palmillas y nos llevaría a vivir a otro país. No precisamente a Estados Unidos, sino a otro país, donde llegaremos sin nada y los de aquel país vendría y los haría habitar aquí. Pero no nos llevaría en transporte, no, caminando. Eran violentos, eran perversos. Imagínense lo que iba a venir sobre ellos. Versículo 11. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. En particular esta frase, ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Cuando los de este pueblo o esta nación, los de Babilonia, iban a llegar a abrumar a esta nación de Judá, y después de que los esclavizaran y acabaran con todos, y los esclavizaran, ellos le iban a atribuir su triunfo o su victoria al Dios de ellos. Déjenme abrir un paréntesis aquí. Ellos, todas las naciones, todas, absolutamente todas, de hecho en la actualidad parece nada, pero ocurre. Cada pueblo, cada comunidad tiene su santo patrono. Ellos tenían sus dioses también. Cada pueblo, cada ciudad tenía sus dioses. Así que cuando una nación venía contra otro y lograba conquistarlo, decían, bueno, vencimos a tu Dios. Ya nos dimos cuenta o ya te diste cuenta que tu Dios no tiene ningún poder. El de nosotros es más fuerte que el tuyo. Por eso te vencimos. Ese era el pensamiento que ellos tenían antes. Obviamente también decían lo siguiente, te falló tu Dios no es tan poderoso. En la actualidad ya sabemos que están los santos patronos y demás, o santas patronas, pero si en ese entonces viniera alguien más y conquistara y ganara, diría lo mismo. Le ganamos, ya nos dimos cuenta, ya te diste cuenta que no es tan fuerte. Ojo con eso, porque ellos le daban crédito a sus dioses falsos, pensando que sí, en verdad, sus dioses les habían ayudado a ganar. Pero lo que ellos no sabían era que Dios dijo que eso iban a hacer, incluso antes de que ocurriera. Eso es algo que tenemos que ver con muchísimo detalle, y si no se emociona, de verdad, tiene un problema serio. Dios sabe que Él es el que está por encima de todos. Él tiene todo bajo su control. No piensen que su Dios fue derrotado. No piensen que el Dios de los hebreos en ese entonces haya sido derrotado, sino que Dios
se los había dicho con tiempo. Dios lo permitió. Eso me habla de un Dios todopoderoso, un Dios que tiene el control de las cosas. Y aunque digan, es que nosotros ganamos, si su Dios no tiene poder, ¿qué crees? Él ya lo sabía, él ya lo dijo, que iba a ocurrir y ocurrió. Así que ese es un Dios que nos ayuda a nosotros a tener confianza en Él. Por eso hablamos de un plan perfecto de Dios, una respuesta asombrosa. Dios es así. ¿Iba a castigar a esta nación? Sí, lo iba a hacer. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Vean todo lo que estaba ocurriendo. Una nación pecadora, una situación de crisis fuerte, un hombre que ve todo eso y levanta la voz y habla con Dios y le dice, Señor, ¿qué estás haciendo? Y Dios contestándole, no te preocupes, yo voy a hacer algo que te va a asombrar. Sí, voy a mandar un juicio para ellos. Usted y yo conocemos eso. Ahora lo sabemos. ¿Qué podemos hacer entonces? Permítanme concluir con lo siguiente y le tengo 2 desafíos. El primero de ellos es que durante este tiempo, y espero que durante todo ese tiempo que hemos transcurrido, tenga un tiempo de comunión con Dios, es decir, un tiempo de oración con Él, platicándole a Él. Y hablo de una manera sincera, porque estamos hablando de un diálogo sincero con Dios. No hablar con otras palabras escritas o que tenga que repetir, no, sino hablar con Él de forma personal y con la familia. Ahora se da cuenta usted que podemos seguir orando por nuestra comunidad, por nuestro estado, por nuestro país, por el mundo entero. Podemos hacerlo. En vez de quejarnos con los que nos rodean y ponernos de malas, mejor vayamos con Dios y platiquémosle ese asunto. La situación que vivimos es muy similar al de aquellos tiempos. Por eso es muy importante perseverar en la oración. Dios busca gente intercesora, gente que se ponga en la brecha, gente que esté pidiendo a favor de las personas. Mucha gente está falleciendo, pero también mucha gente tiene temor. ¿Por qué no nosotros oramos por ellos? Y empezamos y decimos, Señor, está bien, me he quejado mucho, pero ahora quiero comenzar a orar por ellos. Y haga lo siguiente, escriba en un cuaderno las cosas que necesita decirle a Dios y platique con Él. En un cuaderno escríbalo, para que no se le olvide. Y platique con Dios. Cuéntele, dígale, con toda sinceridad. Es lo que Él espera. Con toda sinceridad, en sus propias palabras, lo que usted quiere que Él sepa, si son peticiones de oración. El otro desafío, ese tal vez usted ya lo conozca, pero lo voy a enfatizar. Mantenga su confianza en Dios. Mantenga su confianza en Dios. Mire, Él tiene todo bajo su control. Ya lo vimos. Aunque parezca que no es así, Él tiene todo bajo su control. Él es un Dios vivo. Y si usted o tú le entregaste tu vida a Él, ten por seguro que estás en buenas manos. Además, no solo eso, porque es una parte. Al estar en buenas manos, estás en las manos de Él, también tú tienes ahora buenas noticias para compartir. No te quedes con esas buenas noticias. La gente ve mucho caos afuera. La gente ve situaciones de asombro. La gente ve confusión. Pero, ¿hay esperanza? Sí, claro que sí. ¿Por qué no comenzar a decirle, sabes qué? Dios tiene un plan para tu vida. Si en tu lista de peticiones está algún conocido o familiar, mándale un mensaje de esperanza y dile si tiene alguna petición para que tú ores por él. Es decir, un motivo de oración. ¿Para qué? Para que sepa, o ella sepa, que tiene Dios todo bajo su control, que no está nada fuera de las manos de Él, que Él tiene todo controlado y que Él está haciendo cosas, Él está trabajando. Él no es ajeno a lo que está ocurriendo alrededor. Él sabe qué está ocurriendo y no solo eso, sino que está haciendo algo asombroso. Y esa es la confianza que tenemos. Son 2 cosas. Número 1, ore. Número 2, no pierda su confianza en Él y
hágaselo saber otro. Te reto, te desafío a que lo hagas. Ora, anota en un cuaderno y también dentro de eso avísale a alguien más, a 5 de tus contactos. Hazles saber, llámales por teléfono, mándales mensaje de texto, dile, sabes, Dios tiene todo bajo su control. Vamos a orar. Señor, gracias te doy porque tú eres bueno y has sido bueno. Pedimos que tú nos des la sabiduría, la sagacidad y la confianza de saber que tú tienes todo bajo tu control. Reconocemos que nosotros no comprendemos muchas cosas, pero tú sí, tú tienes todo bajo control. Y aunque no las entendamos, tú sí sabes qué estás haciendo. Ayúdanos, mi Dios, entonces, a clamar a ti, a pedirte por las personas, y no solo eso, sino también a reconocerte como un Dios fuerte, todopoderoso, que tiene todo bajo su control. Ahora quiero dirigirme a ti. Permíteme decirte lo siguiente. Probablemente lo que estás viendo alrededor te está causando situación de crisis emocional. Pero sabes, hay una buena noticia. La buena noticia es que dice la Escritura que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué no le dices a Él, Señor, aquí está mi vida? Está bien, Dios, he sido partícipe de todas las cosas que aquí se mencionan, pero yo quiero a partir de ahora entregarte mi vida. ¿Te parece? Díselo con confianza, díselo. Ora conmigo. Señor, aquí estoy. Te entrego lo que soy. Te pido que me perdones. Yo me arrepiento de lo mal que he hecho, porque sé que viene juicio al pecado. Y la paga del pecado es la muerte, pero tu palabra dice que el regalo tuyo es la vida eterna. Así que yo, en este momento, confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo que tú lo levantaste de entre los muertos. Te acepto, Señor Jesús, en mi corazón. Ven a mi vida y ayúdame a vivir como a ti te agrada. Gracias por la confianza que tengo ahora y sé que tú eres quien ahora me va a estar cuidando y me va a estar ayudando a hacer lo correcto. Y mi Señor, también pido por cada persona para que tú le des esa seguridad y esa certeza de que tú tienes todo bajo control y que podemos tener diálogo sincero contigo. Y ante el reclamo, tú tienes una buena respuesta que asombra, pero no solo eso, sino que nos ayudas a entender que tú estás por encima de todo y tienes todo bajo tu control y nuestras vidas están en tus manos. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando cuesta mantenerse de pie, cuando cuesta caminar sobre el mar, cuando el viento debilita mi fe, saber que estás ahí me da paz. Tú me das paz. Me das paz, y si algún día llego a sentirme solo, recuérdame que a mi lado tú estarás. Cuando cueste predicar la palabra y el mundo de la espalda a Dios, cuando el gusto de la vida por la causa, libéranos del yo y llénanos de paz. Me das paz. Tú me das paz, y si algún día llego a sentirme solo, recuérdame que a mi lado tú estarás. Cuando cueste predicar la palabra y el mundo de la espalda a Dios, cuando el gusto de la vida por la causa, libéranos del yo y llénanos de paz. Me das paz.
solo. Recuérdame que a mi lado tú estarás. Hemos llegado al final de esta transmisión. Vamos a orar. Padre, gracias por que nos permitiste escuchar este culto, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que están escuchando. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invitamos a que sigan escuchando la palabra de Dios. Dios les bendiga. La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Tú lo conoces. Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es permanente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. Tú lo conoces. No lo puedes sacar de tu mente. No lo puedes soltar. No puedes sobrevivir sin Él. No puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo. Y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey. Él es Jesús.